Hola hermanos, el día de hoy, 28 de enero del 2025, vamos, si es martes de la tercera semana del tiempo durante el año, pero hoy tenemos la memoria obligatoria, vamos, de uno de los más grandes, ¿no? Algunos lo dicen con toda claridad, que llegado él, se marca un cambio total en la filosofía cristiana y en la teología, pues, Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, Dios mío. Es uno de los grandes y de los más grandes, sin duda que sí. Nacido en el castillo de Rocaseca, hijo de los condes de Aquino, en 1225 nace él, y bueno, desde muy pequeñito, su educación, fíjense que a los 5 años lo mandaron, o sea, en 1230 lo mandan a Montecassino, a donde están los benedictinos, ¿no? Y ahí empieza su formación. Sus papás querían que él saliera muy bien formado y era muy inteligente. ¿Qué digo? Muy, muchísimo. Yo no sé, busquen cualquier superlativo, porque definitivamente era un genio, era una persona con una habilidad, un conocimiento vasto, vastísimo. Y bueno, igual, 9 años estuvo ahí en Montecassino, luego en 1239 se traslada a Nápoles, ahí pues llega con 14 años a estudiar a la universidad, la Universidad de Nápoles, bueno, empieza a estudiar ahí en el Studium de Nápoles y ahí es donde conoce a la orden de predicadores, a los dominicos, en particular con un tal Fray Juan de San Juliano, que va a ser él el que a partir de cuando él tenía 16 años lo hace tomar la decisión de hacerse dominico, de hacerse fraile. Y lo que le va a costar eso en la vida, ¿no? Porque los hermanos lo secuestraron y se lo llevaron. Sí, sí, lo secuestraron. Ahí lo tuvieron en una torre en Rocaseca, pero al ver pues, digamos, la resiedumbre, la firmeza con la que él decía que él quería ser fraile y se acabó. Luego tendrá otro momento de crisis cuando, estando en París, no lo quieren dejar enseñar porque fraile. O sea, esto de ser fraile le va a costar muchísimo definitivamente a él. Pero ya les digo, en 1239, pues empieza a estudiar, de hecho, ya en 1239, Aristóteles, gracias al trabajo que en Nápoles llevaban adelante un tal Pedro de Irlanda, que es el que empieza a enseñar a Aristóteles a través del mundo árabe, ¿no? Porque recuérdense que es Averroes, Avicena, los que van a llevar luego al mundo occidental a través de Al-Ándalus, de Andalucía, pues del sur de España, llegará a toda Europa el conocimiento de Aristóteles. Son primero los árabes los que lo hacen. Qué pena, ¿no? Tanto que avanzaron en las artes, en las ciencias, los árabes y cuánto se ha retrocedido. Bueno, igual, como les digo yo, entonces ya para 1239 decide hacerse fraile. En 1245, ya con 20 años, pues ya llega a París, ingresa ahí en el convento de los dominicos de Saint-Jacques, ahí hace su noviciado y bueno, y ahí, estando en 1245, conoce a San Alberto Magno. San Alberto Magno será el que se lo va a llevar luego a Colonia en 1248. Ahí van a fundar un Studium Generalis, y ahí es donde él termina de estudiar la teología y ahí, estando en Colonia, será donde se va a ordenar sacerdote. Estamos hablando, ya les digo, 1248, que va a morir de 49 años. Por eso es que les estoy remarcando lo de su vida, ¿no? Regresa a París en 1252 perdón, cuando es en Saint-Jacques, está en París, ¿no? Se va con Alberto a Colonia, luego regresa a París y ahí empieza ya como maestro. Miren, es que realmente fue apoteósico aquello, la cantidad de alumnos que buscaban escucharlo. Es que su manera de enseñar era fantástica, y realmente hacía muchísimo bien, ¿no? Y de todas partes del mundo venían ahí. Luego va a viajar años más tarde, 1259, a Roma, ahí también se va a fundar un Studium Generalis, que lo va a hacer él, ahí empieza a escribir, se supone, la Suma Teológica, ahí también conoce al Papa, porque va a Orvieto, el Papa está en Orvieto, y ahí empieza a hacer una de sus obras más bellas, ¿no? El oficio que hizo al Corpus Christi, yeah. Pange lingua gloriosa, yeah. Corpus Mysterium. Ay, bueno, igual, me puedo pasar aquí, ¿no? Es el que cante la lengua, el gozo. Es tantas bellezas. Hagan de cuenta que es él el que escribe los himnos más bellos. San Buenaventura, que es su contemporáneo, le habían pedido también que escribiera un himno pues, la Santísima Eucaristía, ¿no? Y, y cuando leyó lo que había escrito Tomás de Aquino, dijo, no, hombre, aquí ya estuvo, yo que voy a estar escribiendo más, y este hombre ya lo escribió todo.
Luego regresa a París en 1268. Ahí empieza, como les digo, termina de escribir la gran obra que es la Suma Teológica, ¿no? Que ya la había empezado, dicen los biógrafos, estando en Roma. En 1273, un año antes de morir, deja de escribir. Deja de escribir. El Papa le pide que vaya a Lyon para el concilio y yendo de camino, pues en 1274, el 7 de marzo, muere. Tenía 49 años, como les digo, camino a Lyon. Parece ser que sufrió una caída. Es que lamentablemente era muy gordito, pero cuidado, que no era porque comía mucho, al contrario, no comía nada. Tenía un problema de tiroides terrible y entonces eso le va a provocar la muerte, pues en 1274. Lástima que no estuvo en Lyon. Luego ahí fue sepultado porque muere en una abadía, y entonces es una abadía cisterciense, y pues ahí viene el problema, ¿no? Porque en ese primer entierro que se hizo, luego van a querer, en Fossa Nova, se llama el lugar donde muere, y entonces ahí van a querer tenerlo. Bueno, es una pelea. Es canonizado en 1323, en julio de 1323, y fue la fecha que, por decir, padre, pues usted dice que murió el 7 de marzo porque lo estamos celebrando nosotros un 28 de enero, porque es la fecha de su traslado. Finalmente los dominicos, por orden del Papa, consiguen en 1369 porque lo consideran el segundo fundador, después de Santo Domingo, y entonces lo trasladan a Toulouse y ahí está sepultado en el convento de Toulouse. Y cuando llegan las reliquias, precisamente un 28 de enero. Entonces, por eso es que ha quedado así la fiesta. De los grandes, ¿eh? Vamos, ahí. Leer a Tomás es necesario. Hay que leerlo, sobre todo porque él decía que el mejor lugar para hacer teología era un reclinatorio. Vamos. Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Hermanos, puesto que la ley de la antigua alianza no contiene la imagen real de los bienes definitivos, sino solamente una sombra de ellos, es absolutamente incapaz, por medio de los sacrificios, siempre iguales y ofrecidos sin cesar año tras año, de hacer perfectos a quienes intentan acercarse a Dios. Porque si la ley fuera capaz de ello, ciertamente tales sacrificios hubieran dejado de ofrecerse, puesto que los que practican ese culto de haber sido purificados para siempre no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabríos. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los sacrificios, ni los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya ven ustedes la claridad con la que se nos sigue hablando, ¿no? Sin duda, el autor pues, de lo que le supera, vamos, con creces, evidentemente, totalmente, el sacrificio de Cristo. Su muerte supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Y entonces, claro, él está queriendo hacernos ver eso. Es eso lo que él quiere, que nos quede claro. Claro, recuerden que le está escribiendo a judíos convertidos al cristianismo. Entonces les quiere hacer ver a ellos: hombre, miren, entiéndanlo. Esos sacrificios que se tienen que repetir año con año, si realmente cumplieran eso que nosotros decimos que cumplen, o que alcanzaran el perdón total de los pecados, pues entonces no habría necesidad de estarlos repitiendo. Pero el hecho de que se repiten, que se rememoran, entonces automáticamente nos están diciendo que no tienen la capacidad de llevarnos a ese punto. Por el contrario, el sacrificio de Cristo hecho de una sola vez por todas, entonces sí, ese sí salva, ese sí nos puede llevar. Y ya ven ustedes, se los dije desde el inicio, madre del Señor, hace 2 semanas, ¿no? Porque esta ya es la tercera semana que estamos leyendo la carta a los hebreos. Yo les decía, pónganle mucho cuidado al hecho que él va a ir citando mucho los salmos. Entonces ahorita cita el Salmo 39, que de hecho creo que es el que se va a leer el día de hoy también, ¿no? Porque de ahí viene: sacrificios y ofrendas no quisiste, en cambio me abriste el oído, ¿no? No quisiste holocaustos por la culpa, entonces yo dije: aquí estoy. ¿Ya? Sí, pues de ahí viene. Está citando, como les digo, el Salmo 39. Aquí estoy.
La disponibilidad de Cristo, su amor por nosotros, su deseo de darlo todo para salvarnos. Es interesante, ¿no? Eso es el sacrificio, sacer facere, hacer sagrado, hacer santo. O sea, el que es santo y el que nos santifica es Cristo. Vamos al Evangelio. Aquí advierto con tiempo, ¿no? Porque no lo vamos a lograr entender tan fácilmente porque hay un antecedente que debíamos haber leído el sábado, pero como se celebró la fiesta de la conversión de San Pablo, entonces no lo leímos. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el antecedente es que en este mismo capítulo tercero, solo insisto, antes del relato de ayer, que ayer hemos leído pues precisamente lo de Belcebú, ¿no? De que a Cristo lo llamaban Belcebú. Bueno, entonces esos versículos, al llegar al versículo 21, era que habían llegado los parientes a llevarse a Jesús porque decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Y entonces ese primer momento, hay que entenderlo, han llegado a buscarlo. Algunos autores dicen lo quieren salvar, ¿no? Porque recuerden lo que hemos leído también la semana pasada, que al inicio del capítulo tercero, que los fariseos y los herodianos se habían puesto de acuerdo para matarlo, ¿no? Estaban buscando la manera de eliminarlo. Entonces, de repente, ese estorbo ya genera que su familia se preocupe y quieran llevárselo. Algunos dirán, sí, pero es que dice que está loco, que está fuera de sí. Bueno, primer punto. Y aquí quiero que lo entendamos todos y tengamos paciencia. ¿Ok? Muchísima paciencia. Recuerden que Marcos es el primer evangelio escrito. ¿Ok? Entonces, que Marcos diga tan directo estas dos cosas, estos dos relatos de que la familia fue a buscar a Jesús. En este caso dice que lo esperaban afuera, que él se moviera, que él fuera hasta allá, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a conocer, evidente, lo que más adelante nos va a hablar Lucas, por ejemplo, de la figura de la madre, de la Virgen María. Aquí no, aquí se nos está diciendo, pareciera una cosa un poco, llamémosle, ofensiva. Cualquiera que sea la razón, la incomprensión, porque todos no entienden a Jesús, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cómo va a crecer porque sus discípulos tampoco lo van a entender. Vaya, ahorita no son los, ayer lo decían, ¿no? Lo acusan los escribas venidos de Jerusalén y lo vamos a seguir viendo. Ya lo vimos 5 veces estas diferencias que ha tenido él con los fariseos que lo acusan de perdonar pecados con los escribas, ¿no? De curar en sábado, del ayuno, acuérdense, todos estos elementos, ¿no? De sentarse a comer con pecadores. Bueno, no lo entienden a Jesús. O sea, el conflicto es ese. Entonces, ¿qué es lo que él está pidiendo? O sea, ¿por qué Marcos construye esto? Porque puede haber incomprensiones en nuestro mundo, pero los que somos discípulos debemos seguir a Jesús y creer en él, porque en él nace una nueva realidad, con él nace una nueva manera de relacionarse, que es la familia que él ha formado. Mi madre y mis hermanos, o ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que cumplen la voluntad de Dios. Cuidado con esto, ¿no? La voluntad del Padre, piénsenlo, estamos en Marcos, ¿qué fue lo que escuchamos? ¿Qué es lo que podemos escuchar? La voz venida del cielo, del Padre, que dice: este es mi Hijo en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Mi predilecto, escúchenlo. O sea, la voluntad del Padre es que seamos discípulos. La voluntad del Padre es que nos pongamos, de hecho están todos sentados alrededor de Jesús, ¿no? Eso es una imagen propia de los discípulos que están alrededor del Maestro. Bueno, ahí dirían ustedes, y creo que debemos decirlo todos, ¿no? Cuidado. Entonces aquí no está ofendiendo a María. Al contrario, ella es doble discípula. Ella es la discípula perfecta, porque ella cumple la voluntad del Padre, porque lo ha escuchado y ha seguido lo que le pidió. Y escucha a su hijo y sigue lo que el hijo pide. Por eso es capaz de decirnos: hagan lo que les diga, porque ella lo ha entendido, ella lo ha escuchado antes. Miren, este texto está apuntando a que nos demos cuenta
Todos sufrimos eso, ¿no? Incomprensiones. Ya ven a Santo Tomás, lo agarraron los hermanos y lo metieron allá en Roca Seca, en una torre, para que no se hiciera fraile, para que no se hiciera dominico. ¡Qué vergüenza! O sea, imagínense, fraile y mendicante. Interesante, ¿no? Nos puede pasar, incluso en nuestra familia, incomprensiones, reacciones un poco desproporcionadas. Bueno, discípulos, esa es la voluntad del Padre. Les invito a hacer oración. A veces me pregunto, ¿cuál será tu voluntad? Y lo digo encogido, con la boca pequeña, como temiendo una respuesta que me saque de rutinas, de seguridades, de mi mundo estrecho. Olvido que tu voluntad ya la sabía antes de hacer la pregunta. Es la dignidad de tus hijos, la vida a borbotones, un amor como el tuyo, la libertad conquistada y la fe curtida en silencios y batallas. Y olvido que tu voluntad me rescata de rutinas, de seguridades, de mi mundo estrecho, para llamarme madre, hermano y hermana, compartiendo en tu abrazo universal el fuego de todo un Dios. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santo Tomás de Aquino, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.